Bien, entonces vamos a comenzar esta grabación. Vamos a trabajar hoy día en dos cuestiones. Primero voy a explicar lo que es el instructivo o la guía orientadora respecto del trabajo progresivo que van a tener que desarrollar semana a semana. Y en un segundo momento voy a trabajar sobre el documento o el texto que tenían que leer para hoy, para ir sintetizando algunas ideas centrales y luego entonces poder ir dialogando respecto a preguntas fundamentales que nos vamos a hacer hoy día y que de alguna otra manera alimentan el proceso reflexivo que queremos desarrollar en este curso. En el marco, ¿cierto?, de los enfoques de la complejidad, de la cibernética, ¿cierto?, y de la discusión epistemológica sobre la observación. Esa es básicamente la cuestión que vamos a introducir en este momento. Pues bien, en primer lugar, entonces, les quiero compartir el instructivo del trabajo que tiene que ver con la observación, ¿ya?, de matinales de la televisión abierta. Esto ya lo habíamos comentado la segunda clase, la clase anterior, ¿cierto? Y básicamente se conforman los grupos de acuerdo a los que ya están definidos. Ustedes mismas y mismos definieron los grupos. Tenemos 5 grupos en total en el curso. Por lo tanto, aquí ya no hay ningún problema. Ya están conformados los grupos y la idea es que puedan elegir un matinal de TV abierta. Ojalá podamos distribuirnos, ¿cierto?, en distintos grupos. A lo mejor podemos hacerlo al azar, porque tenemos 4 matinales. Ustedes me habían dicho que también había un matinal de la red, ¿cierto? Y la otra alternativa para el quinto grupo era el matinal de los que sobran, que emite el sitio web El Desconcierto, que en realidad yo no sé si todavía lo están dando. Ahí tendría que confirmar, ¿ya? Si todavía existe o lo están trabajando. Si no, ustedes mismos me habían dicho que existía la posibilidad de el matinal de la red, ¿no? ¿Sí o no? Sí, alguien mencionó Sí, que está está funcionando el matinal de los que sobran. El matinal de los que sobran, entonces yo preferiría dejar el matinal de los que sobran, ¿ya? O sea, no es como el mismo, sino que es como de los mismos trabajadores, pero por una área de la Universidad de Chile, algo así. Sí, El Desconcierto, que es el web del Desconcierto, que es el periódico online de la Universidad de Chile. Incluso yo una vez escribí también ahí con una colega, escribimos una columna sobre la situación de Bolivia. Bien, entonces vamos a dejar estos 5 matinales, ¿ya? Yo creo que al final de la clase podemos hacer un juego al azar, o si alguien quiere definir su grupo, quiere ver esto otro, pero tenemos que hoy día ya definir, porque en esta semana deberían hacer, como se indica acá, una observación de 1 hora a la semana, ¿ya?, del matinal seleccionado. La idea es que todas y todos los integrantes del grupo vean esa misma hora el matinal, ¿ya? Y pueden ir variando a la hora que lo ven, semana a semana, pero la idea es que todos vean a esa misma hora. Esa es la cuestión, porque la idea básicamente es que dialoguen sobre lo que observan, ¿ya? Y luego, cada observación, o sea, pueden verlo, sí, porque a lo mejor tienen aula, ¿no? Tienen aula a las 11, bueno, veámoslo a las 9 o partamos a las 8, pero es importante que todo el grupo vea a la misma hora. Esa es una cuestión esencial para facilitar el diálogo respecto a la observación. Para cada observación deberán hacer un registro grupal, donde describen lo que observan en el matinal, ¿ya? Ese registro debe ser enviado a cada una de nosotros semanalmente, y ustedes deben conservar para entregar al final del semestre una bitácora con todos los registros realizados en un mismo documento, ¿ya? O sea, vayan haciéndolo en el mismo documento, pero van enviando semanalmente las observaciones que corresponden a esa hora semanal. El registro no tiene un formato definido, esto es libre. Ustedes, ¿cuál es la consigna? Describir lo que observan. Básicamente es eso. Pero se espera que todos los integrantes del grupo participen en cada registro. Ya, nos agrupamos un ratito, ¿cierto? Y vemos, bueno, vamos a trabajar sobre lo que observamos y se describe en 2 páginas, más no de 2 páginas. La idea no es sobrecargarnos. Cada registro debe tener la fecha de la observación realizada, obviamente, y su extensión máxima no debe superar las 2 páginas. ¿Ya? Y son 4 semanas, es decir, son 4 bitácoras en total. Estos registros serán subidos a un foro habilitado en iAula los viernes de cada semana. El foro, se los acabo de mostrar, ya está habilitado, por lo tanto el viernes ya pueden subir sus primeras observaciones de 1 hora.
y según el programa de reprogramación del curso para ser trabajada en la sección siguiente del curso. Aquí se espera que los estudiantes puedan revisar los registros de los otros grupos antes de la siguiente sesión. La idea es que podamos ir, cada sesión que nos encontremos sincrónicamente, trabajar los textos a través también del diálogo sobre lo que observamos. Por eso que vamos a ir en un proceso, ¿cierto? Vamos a decir, progresivo de diálogo respecto a las observaciones para poder establecer alguna reflexividad al respecto. Bien, entonces, eso, y cada sesión, o sea, idealmente la idea es que revisen los foros de las otras compañeros, ¿cierto? Porque ustedes van a tener acceso a ese material que va a quedar subido en un documento Word en el foro general, que ya está creado. Cada sesión se trabajará con las observaciones de algún grupo para ir analizándola colectivamente. Es decir, por ejemplo, ya el grupo 1 hoy día que nos cuente qué fue lo que observaron, ¿cierto? Y ahí entonces abrimos una discusión, ¿ya? Y la idea entonces, como les decía, es tratar de ir analizando colectivamente en relación a los conceptos y temas que estamos abordando, ¿ya? ¿Qué son los conceptos centrales o ideas fuerzas, contenidos esenciales que este curso está de alguna otra manera proponiendo, poniendo en juego, que es parte del aprendizaje y de la apropiación de los contenidos, del conocimiento? Esto permitirá retroalimentar formativamente el trabajo final del curso, ¿ya? Y ahí mi rol básicamente es acompañar, generar nuevas preguntas, es decir, movilizar la reflexión y tratar de encuadrarla respecto de lo que vamos a desarrollar como trabajo final de todo el proceso, digamos, a que se entrega el 16 de agosto, que es la última semana, el domingo de la última semana de nuestro encuentro sincrónico. ¿Duda o consulta hasta acá? Eso sería el ejercicio. Digamos, los ejercicios progresivos. ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Consulta? No, profe. No, profe. ¿Está claro? Sí, todo perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces ahora vamos a avanzar con respecto a nuestra aula de hoy. A ver, la idea básicamente es que podamos, yo voy a ir haciendo preguntas, ¿cierto? Voy a ir destacando algunos conceptos esenciales, pero vamos dialogando, ¿ya? Así que por favor, aquí vamos tratando de hacer más dinámico este espacio. Y eso, así que partimos inmediatamente sobre qué les trae o qué les genera esta imagen. ¿De qué se trata esta imagen? ¿Están por ahí? Sí, yo tengo varias percepciones instantáneas sobre la imagen, profe. Vamos. En, Vamos en parte con la alguna. puedo relacionar así como con la existencia espiritual de cada ser. También con lo ¿Ya? infinito que puede ser la existencia también humana, porque tenemos como el cosmos y un rostro humano desvaneciéndose entre medio del universo, así es como bastante Hoffman, por darle un nombre. Eso es lo primero que veo. Y lo ¿Ya? otro que... Ah, me entendió, buena, profe, bacán. Y lo otro que veo también es como una representación artística generalizada de la humanidad, porque casi todas las culturas se representan como visionariamente de una manera espiritual. Gracias, gracias. ¿Alguna otra idea que surja, reacción respecto a la fotografía? Yo me imagino como el infinito del pensamiento. Ya, ya. ¿En qué sentido infinito del pensamiento? En las innumerables cosas que podemos pensar, hacer, en eso. Ya, muy bien. ¿Y alguna otra? Profesor. Bueno, yo estaba, Sí. este, Cas- Castaneda, Castaneda, se me vino
la imagen que dio al autor de Castaneda, que era alguien que jugaba con la realidad mentalmente. Perfecto, te leíste el texto entonces. Sí. Qué bueno. Perfecto, bueno, básicamente esto es una introducción a un tema que yo diría que es un tema recursivo, recurrente, que tiene que ver con la dimensión del conocimiento, del conocer, digamos. El conocer el universo, el ser humano, la experiencia digamos, no quiero decir la naturaleza del ser humano, pero sí la experiencia histórica que ha sido observada o que hemos observado a nosotros mismos, da cuenta de las búsquedas del conocimiento, que por ahí, como ustedes lo dicen, tiene que ver con la idea del pensamiento hacia el infinito y también tiene que ver con la dimensión espiritual de cuál es el sentido de nuestra propia existencia. Por lo tanto, aquí les quise poner esta imagen, porque es una imagen en abierto, ¿cierto?, respecto de nuestra relación con el mundo. Y la forma en la cual nosotros nos relacionamos con el mundo en el sentido de decir o de tener una experiencia de conocimiento del mundo, de nosotros mismos, de la sociedad, de las instituciones, de los objetos, de los procesos naturales, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, aquí nos estamos introduciendo al tema que tiene que ver con, y como lo muestra la imagen, si se fijan hay una especie de observación, es decir, aquí hay como que en el mismo movimiento del universo, el ser humano está poniendo su cara, ¿cierto? Porque da como un sentido de movimiento, ¿no? Está poniendo su cara como que va avanzando, ¿cierto? A través de sus ojos, ¿cierto? Que puede, de alguna otra manera, capturar o percibir, ¿cierto? Observar y, por tanto, producir algún tipo de conocimiento al respecto, ¿sí? Esto es un tema que yo diría que cruza todas las culturas humanas y esa es la relevancia de lo que vamos a compartir hoy día. En la introducción del texto de Bradford Kinney, o Kenny, ¿cierto? Del texto La estética del cambio, que es lo que vamos a leer, digamos lo que tenían que leer para hoy, que es una introducción, un primer capítulo al libro completo, ¿cierto? Aquí hay una pregunta que yo creo que hay que hacérsela en el sentido de qué es la realidad. Y ahí, como decía el compañero recientemente, que citaba a Carlos Castaneda, La enseñanza de Don Juan, que es un libro muy interesante y que generó bastante revuelo cuando este libro apareció, fines de los 70, principios de los 80, y que yo recuerdo cuando estudiaba también era bastante conocido. De hecho, yo leí ese libro, La enseñanza de Don Juan, cuando era más jovencito, muy interesante. Pero aquí ya primeramente queremos adentrarnos a hacer una pregunta respecto de la realidad o de lo real, de lo que observamos. ¿Qué es la realidad? Abro la conversa. Una composición subjetiva de verdades, puede ser ese concepto, que la realidad Puede ser, cualquier concepto se puede ser. compone en base a las verdades de cada individuo o las realidades que ha visto para conformar una sola verdad o una verdad absoluta, pero en base a verdades relativas. O sea, eso tengo yo como idea Ya, de realidad. ya, perfecto. Perfecto. ¿Alguna otra opinión, por favor? Para que vamos dinamizando. Creo que la realidad ¿Qué es la realidad? es como el conjunto de cosas y de verdades que existen en el mundo que percibimos, porque por realidad podemos entender la realidad de cada individuo o como un conjunto social, casi como un sistema de normas filosóficas, así como una doctrina, como una religión. También la realidad puede ser observable y observada por grupos determinados de personas determinando una forma de existencia, por así decirlo, o de visión de lo que pasa en nuestras vidas o en nuestro entorno, territorio, familia, hogar. Entonces yo creo que la realidad es un concepto bastante amplio, pero generalizándolo y volviendo así como a la etimología de la palabra, es como la efectividad de la existencia de algo entre nosotros, nosotras y nosotros. Para mí, por lo menos.
Perfecto, perfecto. Ya una visión más filosófica, podríamos decir ahí, de la propuesta ahí del compañero. ¿Alguna otra respuesta? Las mujeres, por favor, para que vamos avanzando. Profesora acá, Macarena. Bueno, la Macarena. Sí, Macarena. Oh, sí, ya. Yo pienso que la ¿Qué es la realidad realidad? es completamente relativa dependiendo de las experiencias que cada persona viva dentro de sus contextos. Por lo tanto, Ya. una realidad absoluta, completamente absoluta, es compleja, pero bueno, estaba leyendo eso sobre la introducción del texto y sobre cómo se le quiere dar Ujú. autoridad a la experiencia para brindarle credibilidad, pero igual es complejo. No, por supuesto. De hecho, este es un tema muy en abierto, como más o menos muestra la imagen al inicio. Perfecto, perfecto. Ya estamos teniendo algunas nociones respecto de qué es la realidad, lo cual nos va a introducir al tema que nos conecta con la actividad que hicimos, la pregunta que dejé en abierto la clase anterior. Ustedes fueron construyendo, tomando decisiones respecto de qué características eran las esenciales o las más principales de ser o no ser estudiante, y fue una rica conversación, la verdad que lo disfrutamos, creo yo, todos y todas disfrutamos esa conversa, fue muy interesante, pero ahí lanzamos una pregunta, y esa pregunta tenía que ver por qué vemos lo que vemos. En relación entonces a qué es la realidad, ¿cierto? O cuáles nociones tienen ustedes respecto de la realidad, le hago esta pregunta y les traigo esta foto. Esta foto es de la India, El de Ganges, un ¿o no, niño, profe? ¿cierto? Que está... El río Ah, Ganges tiene que ser el río más contaminado del mundo. exactamente. Y así mismo es el río más sagrado del mundo para los indios, para los hindú, perdón. Entonces, esta pregunta tiene que ver por qué vemos lo que vemos. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Les traje esta foto solo como para conectar con lo anterior, pero ahí había una pregunta que yo les dejé como ahí en abierto. ¿Por qué vemos lo que vemos? Como que era como según nuestras experiencias personales. Ya, Y yo también. perfecto. Hay una dimensión de la experiencia que está de alguna otra manera ahí presente respecto de lo que observamos. ¿Cierto? Yo ¿Esa es la también. idea, compañero? Cari, Sí, es que se me Cari, interfiere el audio, no sé si soy yo o qué onda. ¿Qué no, había preguntado? como que se corta un poquitito. se te corta un poquitito, pero no te decía que eso tiene que ver con cómo vemos a partir de nuestra experiencia, en el fondo. Esa es la idea que tú nos estás compartiendo. O sea, que me acuerdo que eso lo habíamos hablado en una clase, que nosotros vemos lo que vemos según nuestras vivencias, experiencias y aprendizajes de la vida, todo eso. Perfecto, perfecto. ¿Alguna otra idea al respecto? Yo también creo que va por donde dice la Cari o por lo que comentaba la Maca recién hace un momento, que va a través de nuestra propia experiencia o nuestra propia realidad, valga la redundancia del concepto, la forma en la que vemos y recibimos las cosas, la forma en que observamos. Ya, perfecto, perfecto. Yo creo que vemos lo que vemos por lo que somos. Vemos lo que vemos por lo que somos. Ya, Porque, sí, sí. por ejemplo, yo tengo un montón de amigos a los que les da lo mismo que botar basura en la calle, tirar sus colillas y todas las consecuencias que tiene la contaminación, pues, pero yo soy parte de varias organizaciones ambientales, entonces para mí una imagen como esta es impactante, pues, pero para una persona que está acostumbrada a comerse un dulce en la calle, botar el papel, a botar su colilla de cigarro en cualquier parte, esta imagen yo creo que no produce nada, pues, entonces por eso siento que vemos lo que vemos por lo que somos. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar nuestra conversación. Y esto ya tiene que ver con las preguntas que plantea el texto y vamos a ir tratando de identificar entonces la idea central. Vamos con una primera pregunta sobre qué criterios se presentan en cada contexto particular para distinguir los hechos reales de la ficción. Esto es interesante para quienes leyeron el texto justamente porque el autor nos trae a colación, nos muestra el revuelo que generó y en realidad, digamos, hizo como una especie de experimento el autor a través de sus estudiantes, mostrándole en primera instancia
el impacto que tuvo este libro de la enseñanza de Don Juan respecto de que la realidad puede ser una ficción, y luego el mismo autor, ¿cierto?, plantea de que esto rebatía, o sea, en el fondo estaba diciendo que esto era una gran mentira del punto de vista de lo que se estaba planteando en ese texto, que es en realidad la introducción al mundo de los chamanes, digamos, de México, que tienen otra configuración y otra cosmovisión de lo que es lo real y de lo que es la ficción. Entonces, esto un poco para tensionar el argumento de la apropiación de un sentido de realidad mucho más fijo y en su distinción radical respecto de lo que es la ficción, ¿ya? Entonces aquí el autor nos pregunta sobre qué criterios se presentan en cada contexto, es decir, cuando yo observo algo, en cada contexto, qué criterios se presentan para decir que esto es realidad o esto es ficción, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente, y aquí ya adentrándonos un poco en la propuesta del autor, esta dicotomía, ¿cierto?, ya es una respuesta que nos da, digamos, una intencionalidad, ¿cierto?, que está a la base de su propuesta del libro, La estética del cambio, que tiene que ver con la aplicación a los temas terapéuticos, ¿cierto?, en las mal llamadas terapias familiares, como nos dice un poco el autor ahí. Nos dice que estos criterios, ¿cierto?, generalmente se han venido configurando en la historia del pensamiento como dicotómico, ¿cierto?, como ficción, realidad, ¿cierto?, como cuestiones antagónicas, contradictorias. Si es lo uno, si es la una, entonces no es la otra, y si es la otra, entonces no es la una. Es decir, si es día y no es noche, se define en función de la dicotomía o de su contradictor, de su par contradictorio, ¿cierto? Realidad no es lo mismo que ficción, ¿cierto? Entonces, un poco aquí nos invita a poner en tensión o en cuestión estas dicotomías, porque ahí es donde viene una pregunta que es central para poder clarificar esta idea del texto, ¿no? ¿No surgirá acaso de una determinada concepción del mundo la propia dicotomía de decir de lo que es ficción y lo que no lo es? Que aquí hay una pregunta que es compleja, ¿no? ¿Hasta qué punto lo real, hasta qué punto es real, perdón, lo real? ¿Cómo nuestra visión de la realidad está articulada a nuestro mundo de la experiencia? Hay varias preguntas ahí. Abro la discusión, abro la conversa, que me puedan comentar sobre estas provocaciones que nos hace el autor. Profesor, ¿Sí? por ejemplo, pienso en la introducción y cuando se hablaba de que existía un estudio científico y todo, se brindaba más credibilidad. Pienso, por ejemplo, en las publicaciones en Facebook, en redes sociales, que dice, un estudio realizó tal cosa y todo el mundo lo cree, pero la gente se pone a investigar realmente que existe un estudio en cuanto a eso, y cuando leen estudio, inmediatamente se le viene a su cabeza que es certero y es creíble. Perfecto, es decir, aquí habría, y también en el texto en alguna parte lo enuncia, ¿cierto?, respecto de, y del propio experimento que hizo el autor, sobre la autoridad que supone un tipo de conocimiento respecto de otro tipo de conocimiento, ¿no? Aquí habría una especie de relaciones jerárquicas respecto a quién es o cuál visión del mundo, cuál noción, ¿cierto?, de la forma en la cual se produce un conocimiento tiene mayor autoridad o tiene mayor verdad respecto de otras perspectivas de concepción del mundo, ¿sí? Quizás uno de los ejemplos más, yo creo que fácil para poder capturar esto que estamos hablando, es sobre la pregunta, y un poco lo relaciono con la foto anterior, sobre la pobreza, ¿no? ¿La pobreza es natural? Pregunto. No, es producida. Dentro del Porque sistema capital y económico es producida.
Ya, ok. Sin embargo, hay gente que dice que sí, que la pobreza es parte de este sistema, siempre ha habido pobreza y siempre existirá pobreza. ¿Hay gente que piensa así o no? Y, profe, hay caleta de gente que piensa así. Es que es necesaria la pobreza para que exista este tipo de gobiernos, po, este tipo de democracia. Perfecto, por tanto ahí nos conecta, es decir, nuestra visión de la realidad está articulada a nuestro mundo de la experiencia, solamente a nuestro mundo de la experiencia. También es una construcción social, pues. Tiene que ver, va mucho más allá, porque yo quizás tengo mi propia forma de ver la realidad, pero como persona, como ser social, mi realidad se infunde mucho más allá de lo que pienso como Mauricio, porque por ejemplo, nosotros como estudiantes de este paralelo, de este curso, tenemos una realidad en conjunto, pues, que es que todos somos estudiantes del taller de observación de contexto con el profesor Marcelo Rodríguez. Pero al mismo tiempo, yo como Mauricio tengo otra realidad, pues entonces hay tantas realidades personales que no sé si se constituirán como una realidad para darla como ejemplo, y hay contextos de realidades compartidas o colectivas. Entonces, no sé si la realidad existe netamente. Yo tengo un Ya, amigo con el que perfecto. tenemos un tatuaje en común que se trata de la perspectiva. Con él pensamos que todo en este mundo tiene que ver directamente con nuestra perspectiva y desde la perspectiva, o sea, la perspectiva nace desde la misma realidad, de la propia realidad de cada sujeto observador. Ya, muy bien, qué bueno el ejemplo. Te recomiendo ahí todas las tradiciones del perspectivismo en antropología. Es una cosa bien interesante Es para que súper de pronto lo interesante. puedas revisar. Eh, sí, hay toda una tradición de pensamiento de perspectivismo, se llama, y de hecho fue creada fuertemente por un antropólogo brasilero. Bueno, sigamos. Perfecto. Es decir, aquí hay una especie de dos posiciones que existen, ¿cierto? Y que en algunos casos está presente en ustedes mismos, por las respuestas que han dado. En el fondo voy a tensionar un poco su respuesta, a través de lo que el mismo autor está planteando. Existen dos tipos de ingenuidades respecto, según el autor, respecto a la realidad, a lo real. ¿A qué es la realidad? ¿Qué es lo real? Y es el solipsismo ingenuo y el realismo ingenuo. ¿Qué es el solipsismo ingenuo? Y esta es una doctrina, digamos, que proviene una discusión epistemológica. Ustedes saben que las discusiones epistemológicas tienen que ver con una línea de la filosofía, una rama de la filosofía, pero básicamente tiene que ver con los sistemas de pensamiento que se han venido configurando como, como doctrinas de pensamiento, ¿ya? Como premisas fundamentales que organizan las formas en las cuales nosotros pensamos y por tanto observamos, percibimos, decidimos la realidad, digamos, o decidimos las acciones que vamos a hacer respecto de la realidad. Un primer solipsismo es lo que en algunos casos ustedes respondieron, de que no hay correspondencia entre un suceso que ocurre afuera de nosotros y nuestra experiencia interior de él, de ese fenómeno. Nuestros sentidos forjan un modelo interno de lo externo, es decir, la realidad solo es aprehensible o solo adquiere sentido a través de la propia experiencia del individuo, ¿cierto? Que da cuenta de alguna otra manera de esa observación, que da cuenta de ese mundo, que da cuenta de esa realidad. Y aquí donde una perspectiva crítica del propio autor respecto a esta respuesta, es decir, que la realidad es lo que cada uno de nosotros construye del mundo, eso es una ingenuidad del punto de vista de la doctrina solipsista, ¿ya? Que es una doctrina que, digamos, dominó bastante siglos de pensamiento filosófico, ¿ya? Y que tiene que ver con esta crítica que se le hace al psicologicismo o al reduccionismo psicológico, es decir, todo se explica por las percepciones, significaciones y experiencias que los propios sujetos tienen. Por lo tanto, conocer el mundo no es posible, sino más bien lo hacemos en función de las capacidades internas que cada uno de nosotros tiene para conocer ese mundo. ¿Sí? Ejemplo, el desarrollo de la biología, del desarrollo de la cibernética, de la inteligencia artificial, de alguna otra manera, viene mostrando, de la misma cibernética, viene mostrando, ¿cierto?, que pareciera ser que es posible conocer en parte el mundo porque podemos manipularlo, ¿cierto? Podemos manipularlo y podemos generar efectos sobre ese mundo
y de hecho, una de las principales demostraciones del efecto del mundo con el sistema en el cual hemos estado desarrollando por 500 años aproximadamente, es el calentamiento global, por ejemplo. ¿Sí? Entonces el calentamiento global va a depender de cómo cada uno de nosotros concibe o entiende ese calentamiento global, o ese calentamiento global, el aumento de la temperatura, los deshielo, ¿cierto? Los accidentes que se generan en las mineras que contaminan ríos y generan muerte. Eso va a depender de las propias formas en la cual mi experiencia, yo como individuo, construyo esa realidad, o eso en qué medida yo la considero como una realidad. Es decir, aquí lo que hay es un reduccionismo subjetivista, que supone que lo real es aquello que yo puedo percibir de lo real solamente. ¿Sí? Por eso que el dibujito, si ustedes se dan cuenta acá, un poco es como que uno se mira a sí mismo, pero no mira al mundo. ¿Me explico? Entonces, esa es la idea del solipsismo ingenuo respecto de que lo que yo puedo conocer no es más que mis propias formas o nociones de conocer el mundo. Y otra concepción interesante respecto del otro, digamos, extremo de las ingenuidades de los sistemas filosóficos respecto de lo que es la realidad o lo real, tiene que ver con el realismo ingenuo. Y es básicamente esta idea que proviene de la noción que en su tiempo fue revolucionaria del positivismo. Fue una noción que de alguna otra manera generó cambios importantes en la concepción de la ciencia, cuando esta tuvo mayor hegemonía, ya ha sido bastante criticada. Una concepción del positivismo, que el positivismo no es una sola cosa, tiene que ver con esta idea de que nuestra observación de la realidad, ¿cierto?, es un reflejo de esta. Es decir, que las representaciones que nosotros portamos de lo que observamos de la realidad es un reflejo, ¿ya? Y podemos de alguna otra manera conocer el mundo a través de ciertas leyes naturales que son identificables y por tanto rigen al propio mundo, ¿cierto? Por lo tanto, yo puedo conocer a través de las leyes del comportamiento humano, por lo tanto, yo puedo prever o predecir ese comportamiento humano. Aquí también hay una especie de reducción o reduccionismo del punto de vista de que hay una cierta ingenuidad en esta concepción de la realidad, como si aquello que nosotros observamos de la realidad es una representación fiel que refleja, ¿cierto?, aquello que la realidad es, y por lo tanto yo puedo conocer la realidad. Se fijan que son dos extremos. La propuesta del autor nos va a dar cuenta o nos va a invitar a convocar, digamos, y no solo él, digamos, toda una tradición de discusiones, ¿cierto?, en el mundo de la complejidad, de la ciencia de las complejidades, a pensar de manera no dual, sino más bien compleja. ¿Cuál es la tesis central entonces del texto? Profe, Sí, adelante. antes de que avance, es que tengo una pregunta con el solipsismo. Sí. Es como que no hay ninguna relación entre lo que yo percibo y lo que realmente está pasando afuera. Exacto. Como que no se relaciona. Exacto, es el argumento llevado al extremo. Porque, por ejemplo, si uno dice, a ver, en la foto de la pobreza, ¿cierto? La pobreza es aquello que yo concibo desde mi propia experiencia como lo que es la pobreza. ¿Me explico? Entonces eso nos lleva a una especie de relativismo, digamos, que diluye las posibilidades de conocer la realidad. Pero ¿cierto? esto no existe. O sea, lo que existe, es decir, la única fidelidad, en el fondo, lo que dicen los solipsistas es que el único fundamento de la realidad es mi propia experiencia de observación de esa realidad. No sé si me hago entender. No es que no es como que lo que yo estoy observando en realidad no exista, sino que el fundamento de la posibilidad de observación y de conocimiento de esa realidad está dada por mi propia experiencia, por mi propio sentido. ¿Puedo poner un ejemplo así como extremo? Por ejemplo, dale. Los bombardeos de Siria, ¿ya? Que bombardean a cada rato. Es como, esto querría decirles como, no, si ustedes pueden ser felices a pesar de su contexto, porque todo está dentro de ustedes, es como algo así. Ustedes tienen que percibir si lo llevamos a esa, es que claro, en el fondo es el relativismo, es decir, depende de cada persona en la realidad que construye. Eso es un relativismo, digamos, a ultranza, es decir, un relativismo radical, ¿cierto? Entonces, si para algunos la pobreza es natural, ok, entonces convivamos normalmente con aquellos que piensan de que la pobreza es natural, y para otros que piensan de que la pobreza no es natural y que hay que combatirla,
Bueno, también es una perspectiva súper personal, es subjetiva, ¿cierto? Y va a depender de cada persona, y por lo tanto, si depende de cada persona, entonces tenemos que tolerarnos entre todos nosotros, y la pobreza sigue existiendo. Ya, profe, gracias. No sé si me hago entender, o sea, velo siempre como una ingenuidad en el sentido de la radicalidad del argumento. ¿Sí? Entonces no es posible conocer la realidad. ¿Sí? O sea, es denso, yo sé que cuesta un poco poder capturarlo, pero yo creo que el dibujito que encontré es muy claro, porque es como que la persona o la posibilidad de conocer es respecto de sí mismo, ¿cierto? Se da vuelta hacia sí mismo, ¿no? No tiene que ver con una relación de conocimiento respecto del mundo. Por ejemplo, si están bombardeando Siria, perfecto, uno podría decir que hay un cierto acuerdo respecto de que esto es una guerra. Y va a depender de mi concepción de la guerra, si es positiva, negativa, si hace bien, hace mal, etcétera. Entonces va a ser mi sola postura individual, digamos, subjetiva y punto. Porque esa es la fuente de la realidad, en mi propia concepción de esa realidad. Estamos hablando de una perspectiva bastante así ingenua, porque uno se podría preguntar, ¿de dónde uno saca el significado de cualquier término? Por ejemplo, el término guerra o el término pobreza, o lo que significa, ¿de dónde sale? ¿Es una producción individual esa concepción? No, pues una construcción en realidad. Perfecto, ahí hay otro elemento mucho más complejo que están mediando mi propia significación respecto al mundo. Entonces no quiere decir que el individuo por sí solo, ¿cierto? El individuo, es decir, yo, Marcelo, veo la realidad en función de mis propias concepciones. Eso no es tan así, digamos, desde el punto de vista crítico del solicismo, porque como dice el compañero, hay ciertas significaciones que están mediadas por la cultura, por la comunicación, por las disputas de la hegemonía respecto de cómo concebimos los fenómenos. Es una cuestión un poquito más compleja que lo que plantean estas doctrinas, porque aquí yo lo que lo estoy planteando son dos visiones muy radicales, ¿cierto? Una, el solipsismo, que es subjetivista, a ultranza, y el otro, el realismo, que es, digamos, el positivismo a ultranza, la concepción más digamos, conservadora dentro del propio positivismo, ¿no? ¿Sí? Es decir, ¿existe la realidad? Sí. ¿La podemos conocer? Sí. La representación que yo tenga de mi realidad a través del método científico va a ser la realidad. ¿Ya? Son concepciones bastante diferentes. No sé si queda un poco más clara, compañera. Sí, profe, gracias. Vale. Esta no es la propuesta ni mía ni de la autora. Ahora nos vamos a introducir a, digamos, a esta concepción de cuál es la tesis central o la idea que nos plantea, a lo que nos convoca el autor. Básicamente es que cualquier posición ya que se tenga respecto del mundo, los marcos conceptuales de idea, básicamente una especie de corporización, él entiende el punto de vista de la estética, ¿ya? La estética, básicamente el conocimiento de lo sensible, ¿ya? Eso es la estética, ¿ya? El conocimiento, la estética no solamente son las obras de arte, la fotografía, la imagen, no. La estética es una forma de concepción del conocimiento sensible, ¿cierto? Que nos puede llevar al arte, ¿cierto? Nos lleva a la cultura, pero también nos lleva a la ciencia y a la ciencia de la complejidad, ¿ya? Entonces, cualquier posición, según el autor, que es un poco la idea la premisa que él nos pone en juego, de idea es la corporización parcial de una totalidad que jamás podremos captar por entero. Es una solución más o menos intermedia, ¿cierto? Y que tiene que ver con cómo hacer converger ciertas perspectivas que se han venido situando de manera dual, ¿ya? Que se han distinguido como hacemos una teoría y tenemos una teoría por un lado y una práctica por otro, tenemos una epistemología lineal por un lado y una epistemología recurrente o circular por otro. Para el autor, digamos, y para los autores que trabajan esta perspectiva de las ciencias de la complejidad, nos van a decir que en realidad estas son formas de concebir la realidad y lo real, ¿cierto? Como expresiones o facetas de una relación complementaria, ¿ya? Básicamente una redefinición, yo diríamos en términos más, desde la propia ciencia de la complejidad, de la noción de la dialéctica, ¿no? La antigua noción de la dialéctica, que tiene que ver con el estudio del movimiento de la historia, ¿cierto? Y de la posición que tienen los conflictos respecto de cómo se desarrollan los procesos históricos. Acá, más o menos, estamos tratando de hacer digamos, el autor está tratando de hacer converger estas perspectivas, y esa es la invitación que nos hace en este libro, es decir, cómo, incluso para el tema de los terapeutas, ¿no?
¿sí? De la dimisión de la terapia, cómo hacer converger estas distintas perspectivas desde la perspectiva, o sea, desde la postura, perdón, de una estética para el cambio, es decir, y esta estética para el cambio entendida desde la ciencia de la complejidad, que voy a pasar un poco a introducir en este momento y que también vamos a desarrollar más fuertemente en la próxima clase. ¿Cuál es la idea central acá respecto de la discusión de la observación? Es decir, ¿qué es observar? ¿Cierto? Que es un poco la pregunta que nos estamos haciendo. Y que observar, en cierta medida, tiene que ver con la epistemología, ¿ya? Porque todas las preguntas anteriores y sus comentarios, y lo que nos propone el autor, pasan por entender, digamos, cuál es la dimensión epistemológica, o las epistemologías, respecto de lo que producimos como significación de lo real, lo que producimos con sentido experiencial, ¿cierto? Y lo que hacemos como sociedad, como colectivos, como organizaciones, como instituciones, como Estado, como sistema interestatal, como economía, como política. Sí, es decir, toda forma de acción social, individual, relacional, etcétera, está mediada por premisas básicas que subyacen a esa acción y a la cognición entendida como el sistema de pensamientos. Por ahí al inicio nos decía una compañera sobre esta idea del pensamiento. Esto es Bateson, que es uno de los principales autores fundamentales que ustedes van a trabajar más adelante en el desarrollo de la carrera, pero es fundamental, como uno de los fundadores de la cibernética, digamos, y su aplicación a los temas terapéuticos y en general a las concepciones del mundo. ¿Cuáles son las premisas básicas que subyacen a la acción y la cognición? Esa es la pregunta que, de alguna otra manera, sitúa la discusión epistemológica respecto a qué podemos conocer, cuáles son los límites del conocimiento que decimos conocer, si decimos conocer una patología mental, hasta dónde conocemos esa patología mental, hasta qué medida esta patología es real, cómo se constituye esa concepción de lo real de esa patología. Por tanto, aquí una idea que por favor tengamos clara cuando vamos a hablar de epistemología, estamos diciendo básicamente, o nos estamos tratando de referir a cuáles son esas premisas básicas que subyacen a la acción y la cognición, porque son reglas que de alguna otra manera están gobernando el funcionamiento de la cognición humana. Y esto es tan relevante desde el punto de vista de estos autores, yo ahí discrepo un poco, pero no se trata de que yo les venga a decir mis opiniones, sino más bien que un cambio epistémico, según estos autores, el más profundo de los cambios que puede tener que podemos tener los seres humanos. ¿Por qué? Porque básicamente significa cambiar la propia forma de vivenciar el mundo, de habitar el mundo, de hacer el mundo, ¿cierto? De decidir el mundo en el cual nosotros estamos inmersos o estamos tratando de transformar ese mundo de alguna otra manera. Por ahí el ejemplo, por ejemplo, sobre la fuerte incidencia y la necesidad fuerte de repensar el modelo de explotación que existe actualmente respecto a que ya estamos llegando a los límites, ¿cierto?, de el sostenimiento, la propia sustentabilidad o sostenibilidad de la vida que hemos construido como planeta y los riesgos que tenemos para generar, digamos, me estoy refiriendo a la cuestión ambiental, ¿cierto?, y los riesgos que podamos tener respecto a los conflictos y las crisis que se están viniendo día a día por esta cuestión. Les doy un dato. Ustedes saben, por ejemplo, cuántos son la población que ha sido forzada a migrar en el mundo por el cambio climático. 81 millones de personas. Que incluso es una nueva categoría de la migración forzada que existe actualmente la Organización Internacional de las Migraciones, y que esto ya viene aconteciendo hace un tiempo. Es decir, la cuestión ambiental es un tema central en la actualidad. Yo había visto un documental, profe, en el Discovery o en el Nat Geo sobre la extinción de los corales y cómo va a repercutir en Oceanía el efecto de los... Sí. Porque si se pone a pensar, los corales son el bioma donde se desenvuelve gran parte de la vida marina, entonces si se extinguen los corales se van a extinguir todas esas especies, po. Y eso va a disminuir totalmente... No, por supuesto. Sí, claro. Claro, porque fíjate que eso, digamos, se supone que un cambio epistémico tiene que ver justamente con la posibilidad de cambio epistémico cuando son las premisas básicas que subyacen a nuestra acción. Es decir, cuando uno te pregunta, bueno, ¿y por qué tú haces lo que haces?
cuando uno le pregunta algo de ese tipo a alguien, es una pregunta inmediatamente, oye, pero ¿cómo me decís esa pregunta? ¿Cómo así? Eso es como una pregunta media pesadita, ¿no? A ver, pero ¿por qué tú haces lo que haces? Y ahí es donde nos estamos adentrando a la profundidad de las premisas básicas que subyacen a esa acción. A eso me refiero con el tema de la epistemología, según Bateson, ¿cierto? Pero un poco el ejemplo del coral nos sirve justamente porque la tendencia a la extinción de los corales, bueno, no solo los corales, pero en general, de los procesos bióticos, ¿cierto? Y abióticos en el sistema, digamos, natural, o en la naturaleza, implica, digamos, es una expresión de una forma, ¿cierto? Unas reglas de gobierno respecto del funcionamiento, ¿cierto? De ese sistema humano que genera esas consecuencias y, por tanto, según este autor, un cambio epistémico a ese nivel debería ser importante para poder, debería ser más significativo para cambiar esa forma de vivenciar el mundo, es decir, de no generar mayor contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí les puse también un cultrum, digamos, la cosmovisión indígena, y aquí tenemos también una imagen que da cuenta de las distintas culturas que también tienen distintas premisas básicas respecto de cómo ellos hacen o construyen su vida. Yo creo que aquí en Chile lo más cercano son los pueblos originarios, las comunidades etnizadas, digamos, étnicas, como los mapuches, por ejemplo, que tienen una concepción absolutamente diferente de la relación con la naturaleza. Eso ya todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Y también sabe el conflicto que tenemos de militarización y de criminalización de los pueblos mapuches. Entonces, ahí hay otra epistemología respecto de la relación, digamos. Es decir, ahí hay otra epistemología desde el punto de vista del pueblo mapuche, uno podría dar ese ejemplo, respecto de un empresario capitalista, así, digamos, o mejor dicho, en el mismo territorio, entre los mapuches, los comuneros, ¿cierto?, que viven en el territorio mapuche, ¿cierto?, y los dueños de las forestales, digamos, que se configuró como un gran negocio a partir de la dictadura militar. Entonces, ahí ya tenemos dos epistemologías diferentes, ¿cierto? Hay dos concepciones diferentes de las formas en las cuales se está vivenciando el mundo y que entran en contradicción y entran en choque, y bueno, y ahí se deriva todo el conflicto que tenemos desde que se instala el Estado Nacional como una estrategia también de inserción a la economía mundial de los recursos de América Latina. Pues bien, ya, me estoy yendo para otro lado. Seguimos avanzando. Ah, perdón. No, está bien, le decía, profe. Ah, perfecto. Seguimos entonces. Del punto de vista de las epistemologías, como les venía comentando y de lo que se plantea también en el texto, hay ciertas epistemologías lineales y hay ciertas epistemologías recurrentes o circulares, es decir, que tiene que ver con las formas de la causalidad, ¿cierto? Y esto aplicado a los modelos de la salud, por ejemplo, la epistemología lineal estaría siendo la epistemología la base, en parte, del modelo médico clásico, de las formas reduccionistas de entender las causalidades, atomistas, que en fondo aíslan a los sujetos del contexto, proponen una lógica más analítica, es decir, esto A causa B, ¿cierto? Si A causa B y B causa C, entonces A causa C, ¿cierto? Entonces, hay una forma analítica, lógica, de organización de un entendimiento de la causalidad lineal, que tiene que ver con toda la transformación, digamos, de la incidencia de la física newtoniana en la configuración del pensamiento, primero de la física, de las ciencias duras, pero también de las ciencias sociales. Y en eso también entra la psicología. Hay modelos también más clásicos, que como el conductismo, digamos, por ejemplo, que de alguna otra manera concebían esta matriz de epistemología lineal, y que luego se fueron transformando también la cognición, lo cognitivo-conductual, etcétera, etcétera, que creo que ya están trabajando sobre eso. No así, digamos, una epistemología recurrente, una epistemología circular, la idea, ¿cierto?, como les muestro la imagen de una espiral, ¿cierto?, de que hay un acento más bien en la ecología, en las relaciones, en los sistemas totales, es decir, tratar de entender un sistema social como un sistema ecológico, donde analizamos las interrelaciones, analizamos también los contextos, la relación entre los contextos y la propia subjetividad. Es decir, aquí hay una noción de que toda conducta, todo comportamiento es al mismo tiempo causa y efecto de procesos, digamos, que van más allá de la propia concepción del individuo. O sea, tenemos una epistemología más clásica, lineal, y tenemos una epistemología más emergente,
que sería la epistemología circular o recurrente propia de esta idea, de esta refundación de la concepción de la ciencia como ciencias de la complejidad y específicamente de la cibernética, como vamos a ver. Porque, por ejemplo, cuando usted juega pool, o alguien que juegue pool o chutea una pelota, ¿qué hace? La pregunta, así para dar un ejemplo, ¿qué hace de que usted le pegue en una mesa de pool, le pegue a la bola? ¿Qué hace? ¿Quién me puede responder? ¿Qué causa eso? ¿Cuál es la causa de que usted le pegue a una bola en un juego de billar? Percepción de la física, me imagino. O sea, ¿Qué hace? yo creo ¿Qué que causa que usted le pegue a la bola? yo creo que la causa es que se plantea un juego y un método de juego y tenemos un objetivo en común que es golpear la bola y encestarla en uno de los posts. Eso creo que es lo que hace que Ya, perfecto. es la motivación personal de participar de este juego. Pues. Creo que eso es lo que hace que uno golpee la bola, porque en realidad el por qué golpeamos la bola puede tener un millón de... No, claro. Hay unas normas del juego, pero por ejemplo, ¿qué hace que yo golpee la bola? ¿Qué necesito yo para poder golpear la bola? Necesito también una coordinación cerebral respecto de la motricidad con el palo, ¿cierto? Hay una intencionalidad, pero esa intencionalidad está circunscrita, digamos, en unas ciertas condiciones en las cuales yo necesito tener vida, y para poder tener vida necesito aire, necesito alimento. No sé si me explico con el ejemplo. Es decir, ¿hasta qué punto la causa solo se limita a mi pensamiento respecto de la acción, sino también al contexto ecológico que me permite y el contexto cultural que también causa, de alguna otra manera, tiene una relación causal respecto de la acción de pegarle a una bola en un billar en el marco de unas reglas del juego? O sea, lo que solo le estoy diciendo, más que tener una respuesta definitiva, es decir que la perspectiva de la epistemología recurrente, ¿cierto?, tiene que ver con esta circularidad, ¿sí? Tiene que ver con relaciones más complejas que son causa y efecto al mismo tiempo de un sistema de causalidades, ¿cierto? Un sistema de multicausalidades para poder entender un fenómeno particular. Entonces, de una epistemología lineal, ¿qué hace que yo le pegue a la bola? Mi señal cerebral, ¿cierto? Que a través de los músculos, ¿cierto? Hace que yo pueda intencionar un movimiento y por lo tanto pegarle una bola. Es una epistemología lineal, una epistemología respecto del mismo hecho. Una epistemología recurrente o una epistemología, digamos, que pone el acento en la ecología, las relaciones, etcétera, sería más o menos lo que yo acabo de esbozar. Es decir, no se puede reducir la explicación a solo mi señal, sino que hay otros elementos que también están, digamos, mediando la posibilidad de que yo pueda pegarle a la bola, ¿sí? No solo la motivación de ganar el juego. ¿Me explico? Entonces, por eso que hay como distinciones, y esto lo vamos a trabajar más, para que quede más claro, en el próximo capítulo, donde ya se trabaja fuertemente el tema de la epistemología. Aquí el autor nos propone una cibernética para el cambio social y personal, ¿ya? Y que tiene que ver con la definición de cibernética que nos da en el texto, o nos introduce, básicamente, porque esto es una introducción, al procedimiento formal para examinar procesos de cambio. Es un procedimiento formal. El sistema forma parte de la lógica organizativa de su propia ecología, ¿ya? Porque estamos atrapados de nuestra particular visión del mundo. Nuestra particular visión del mundo nos atrapa. No, yo por lo menos en lo personal creo que no estamos atrapados en nuestra particular visión del mundo, porque desde mi perspectiva, nuestra visión del mundo va cambiando con cada cosa que aprendemos, con cada cosa que hacemos, con cada persona que conocemos, cada conversación y momento me transforman a mí en un nuevo yo, desde mi perspectiva. Y eso me hace pensar que no estoy atrapado en una particular visión del mundo, porque esta misma visión del mundo que tengo yo va mutando con cada cosa que yo expreso o me expresan o recibo. Y en ese sentido, ¿cuál es el poder de la observación? Profe, creo que Rubén quería decir algo. Sí, adelante. La pregunta es para todos. Que yo hace unos años leí un libro que se llama Las puertas de la percepción, de Huxley. Y en él hablaba sobre... Sí, de Huxley, sí, Las puertas de la percepción. Y en él hablaba de que el cerebro tiene como un filtro regulador sobre las
exploraciones sensoriales y mentales en base al principio de la mescalina, que es un alucinógeno potente en los cactus que se El guachuma. encuentran. Y desde el punto de vista que dice usted, la percepción se puede ver alterada por factores externos como estos alucinógenos, no sé. Lo estoy relacionando con el libro que leí, o sea, experiencias que he tenido respecto al libro. Perfecto. De hecho, esto nos conecta muy bien con la diapositiva siguiente, que justamente tiene que ver con esta idea que para Don Juan, que era el maestro de Castañeda o Castaneda, ¿cierto? Que en este libro que hace alusiones Kenny, plantea que detener el diálogo interno era el requisito previo para experimentar una epistemología alternativa, ¿ya? Y aquí hay una cita muy buena que se las traje, en el fondo para poder darle una especie de apertura a lo que vamos a continuar compartiendo y dialogando. Que el primer acto de un maestro, según esto lo escribe Castaneda, según lo que le dice Don Juan en este libro, ¿cierto? Que son las enseñanzas de Don Juan de Castaneda, que es un chamán, ¿cierto? Huichol, de México, que es un poco la historia que relata Castaneda y que, bueno, generó un impacto, un revuelo mundial. El primer acto de un maestro consiste en inculcar a su alumno la idea de que el mundo tal como lo concebimos solo es una visión, una descripción del mundo. Todos los empeños del maestro tienden a demostrar esto a su aprendiz, pero aceptar este hecho parece ser una de las cosas más difíciles de lograr. Nos gusta seguir atrapados en nuestra particular visión del mundo, que nos obliga a sentir y actuar como si lo supiéramos todo acerca de él. Un maestro, desde el primerísimo acto que ejecuta, procura detener esa visión. Los brujos lo llaman parar el diálogo interno. Y están persuadidos de que es la técnica más importante que el novicio puede aprender. Y con esto quiero cerrar la presentación de hoy diciendo que el cómo se conoce es inseparable del qué se conoce y que toda acción práctica, ¿sí? Toda actividad o acción práctica corporiza ideas formales. La invitación, por tanto, es a, como dice Castaneda, parar ese diálogo interno es una de las concepciones o de una de las acciones que, según Don Juan, es uno de los desafíos más importantes para, de alguna otra manera, no seguir atrapados en nuestra particular visión del mundo, como si la que tenemos fuera la única posible o la única que nos da esa concepción de que sabemos todo acerca del mundo a partir de esa particular visión del mundo. Eso sería. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido interesante la reflexión. Oiga, profe, bacán igual la clase de hoy. Bueno, igual que la clase pasada, me parece que hemos compartido y dialogado harto en esta cátedra. Porque el resto de las clases son como súper silenciosas y el momento más didáctico es como cuando termina la clase y todos dicen, chao, profe, chao, que esté bien. Pero acá siento que hemos podido compartir harto. Igual yo soy terrible bueno para hablar. Lo lamento si es que alguien se siente silenciado en algún momento, pero me parece súper interesante e importante esto de ir planteando nuestras propias percepciones de lo que estamos aprendiendo, porque nos permite crecer en conjunto, en comunidad. Y eso lo encuentro terrible bueno. Bueno, muchas gracias, Mauricio, por valorar esta metodología. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Profe? No sé si Macarena. Sí, yo quiero decir algo. ¿Sí? Dígame. Me parece súper interesante súper interesante el tema de detener el diálogo interno. Estuve leyendo en estos días el libro Más allá del ego, de la psicología transpersonal,
y hablaba mucho sobre que somos, de cierto modo, esclavos del pensamiento que la gente ha impuesto de lo que tenemos que creer sobre nosotros y sobre la sociedad. Por lo tanto, resulta súper interesante desidentificarse para poder comprender el mundo desde otro punto de vista. Entonces, no sé, es súper interesante, se puede hablar mucho rato sobre eso realmente. Idea, ¿no? Es como tratar de hacer una dinámica de taller justamente tiene que ver con dialogar. Yo trato de traer los conceptos centrales y desde ahí ir generando reflexión. Es decir, aquí la verdad es que tratamos de ampliarnos, más que reafirmar aquellas supuestas verdades que nosotros defendemos como verdades, sino más bien de alguna otra manera es revisar cómo es que estamos mirando, diga, por qué vemos lo que vemos, ¿cierto? ¿Con qué tiene que ver esto? Entonces son todos elementos que vamos a ir reflexionando en la medida, en la medida de que vamos desarrollando el curso. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario, por favor. Bien, si no, entonces ya estamos llegando al final de nuestra sesión. Lo que voy a hacer es parar la sesión y vamos a continuar solo definiendo el tema de los matinales para que veamos a qué grupo le toca cuál, ¿ya? Así que voy a parar la grabación ahora para luego subirla a el iAula.